Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hacer una revisión del punto 6 de pericardio, del punto Nei Wan. Este es uno de los puntos más importantes para tratar los problemas emocionales. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica que voy a remarcar es que es un punto luo. ¿Qué significa que sea un punto luo? Es decir, que desde este punto 6 de pericardio nace una rama energética que conecta con su meridiano yang acoplado, es decir, el triple recalentador. Por lo tanto, desde este punto luo 6 de pericardio nace una rama energética que conecta con el punto yuan 4 del triple recalentador. También este punto es el punto de apertura y de cruce de Jing Wei Mai. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte interna del brazo, del pliegue de la muñeca 2 chun hacia abajo, entre los tendones del músculo palmar mayor y palmar menor. Vamos a ver de forma práctica la localización para realizarla o hacerla correctamente. Bueno, para localizar el punto correctamente, lo primero que tenemos que hacer es identificar las diferentes referencias anatómicas. Vamos a recordar que dijimos que el punto se encuentra localizado en la parte interna del brazo, de lo que es el pliegue de la muñeca, 2 chun hacia abajo, entre los tendones del músculo palmar menor y palmar mayor. Entonces vamos a identificar primero el pliegue de la muñeca, lo tenemos bien a la vista aquí, y vamos a juntar los dedos de la mano de esta manera y van a aparecer dos tendones. Este primer tendón aquí es el tendón, el que va justo por el medio, es el tendón palmar menor o también conocido como palmar largo. Y luego al costadito hay otro tendón, en mi caso se lo ve perfectamente, y este es el palmar, el tendón del músculo palmar mayor o también conocido como flexor radial. Entonces, con esta referencia decimos que estas 2 chun hacia abajo del pliegue de la muñeca. Recordemos que un chun es la anchura del primer dedo, del dedo pulgar, 1, 2, y el punto se localizaría justamente allí. 1, 2, y allí se localizaría el punto 6 de pericardio. Muy fácil de localizar. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, la primera función que voy a destacar es que este punto es el punto maestro, el punto más importante para tratar los trastornos, los problemas emocionales. Este punto va a calmar el Shen, va a tranquilizar, calmar la mente. Por eso es un punto muy utilizado para tratar lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, aquellos bloqueos emocionales que puedan existir, bloqueos por bronca, por rabia, por ira, por enojo, por frustración, cuando sentimos que no podemos avanzar en la vida y nos encontramos bloqueados. Bueno, este es un punto emocional que nos puede ayudar a salir del estancamiento en que nos encontramos emocionalmente hablando. También este punto va a regularizar el Qi, la energía de lo que es el Yao medio y el Yao superior. Por lo tanto, como regulariza el Yao medio y el Yao superior, también este punto va a liberar lo que es la zona del tórax y la zona de los hipocondrios. Al estar liberando toda esta zona, es un punto que va a actuar a nivel cardiovascular. Es un punto que se utiliza para cuando hay taquicardia, cuando hay hipertensión, cuando hay palpitaciones, por ejemplo, los estados de ansiedad que dan mucha palpitación, también cuando hay afecciones cardíacas. Y es un punto que libera la zona de los hipocondrios, la zona del hígado, la energía del hígado. Muchas veces el hígado comanda la energía de todo el organismo y sabemos que si se estanca se puede estancar, bloquear otros sistemas energéticos. Y también este punto, al armonizar el Yao medio, también armoniza todo lo que es el sistema digestivo, la zona de estómagos y intestinos. Es un punto muy utilizado para tratar lo que son las náuseas y los vómitos. Y también tratar todo tipo de patología
digestivas que sean producidas por bloqueos, especialmente bloqueos emocionales, en combinación con otros puntos. Vamos a ver ahora las distintas combinaciones que podemos realizar o las más comunes que podemos encontrar. Una de las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto es 6 de pericardio más 3 de hígado más 34 de vesícula biliar. Esta combinación nos va a permitir desbloquear emocionalmente, hacer que la energía emocional circule libremente. Recordemos que la combinación 3 de hígado y 34 de vesícula biliar es una combinación para hacer circular la energía del hígado. Y si ponemos el 6 de pericardio, estamos haciendo o estamos dirigiendo ese desbloqueo hacia las emociones. Recordemos que pericardio es la membrana que recubre, que protege al corazón. Por lo tanto, es como el filtro emocional para que las emociones no ataquen directamente al corazón, hablando desde el punto de vista de la medicina china. Por lo tanto, esta combinación nos permite desbloquearnos emocionalmente, muy utilizada para cuando, por ejemplo, no sabemos qué hacer en la vida, nos encontramos bloqueados, qué camino debo tomar, o muy utilizada para cuando hay mucha frustración, mucha bronca, mucha rabia, también para cuando hay depresión por bloqueo, ansiedad por bloqueo. Otra combinación que podemos encontrar es el punto 6 de pericardio más el 7 de corazón. Con esta combinación vamos a calmar el Shen, vamos a tranquilizar la mente. Y otra combinación que podemos encontrar es el punto 6 de pericardio, 36 de estómago y el punto 4 de vaso. Con esta combinación lo que estamos haciendo es tratando todo lo que sea el sistema digestivo, especialmente para tratar las náuseas y los vómitos. De esta manera hemos visto las combinaciones más frecuentes que podemos hacer con este punto. Vamos a ver de forma práctica ahora cómo estimularlo a través de un masaje. Bueno, para estimular este punto, igual que en todos los casos anteriores, lo que vamos a hacer es hacer un masaje con el dedo pulgar. Si el masaje lo hacemos en sentido favorable a las agujas del reloj, estamos tonificando la energía del meridiano. Si lo hacemos en sentido contrario, estamos dispersando la energía del meridiano. Y si presionamos, mantenemos la presión 5 segundos, soltamos, presionamos, mantenemos la presión 5 segundos, soltamos. Estamos regularizando la energía del meridiano. Por ejemplo, nos encontramos frustrados, nos encontramos que en la vida no avanzamos, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un masaje en sentido contrario a las agujas del reloj para dispersar la energía, ya que tenemos un bloqueo emocional. Si por el contrario tenemos a lo mejor ansiedad, vamos a regularizar la energía del meridiano. Presionamos, mantenemos 5 segundos, soltamos, presionamos, mantenemos 5 segundos, soltamos, presionamos, mantenemos 5 segundos, soltamos. De esta manera, en el primer caso, que nos encontramos frustrados, que no avanzamos en la vida, que tenemos bronca, rabia con todo el mundo, vamos a estar dispersando la energía en sentido contrario a las agujas del reloj durante 4 o 5 minutos. Si tenemos un estado de ansiedad, vamos a regularizarla, presionando y soltando. Y por ejemplo, si nos encontramos decaídos, nos encontramos melancólicos, vamos a tonificar la energía de este punto en sentido favorable a las agujas del reloj durante 4 o 5 minutos. De esta manera estamos estimulando este punto y haciendo que la energía circule libremente, tonificándola, dispersándola o, en su defecto, regulándola.